Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 1000 me gusta de aquellos que desean que Dylan traiga a Frat y Gul a casa. Cian reúne a su familia y les dice que Zebair ha sido liberado. Baran y Kudret Bey se vuelven locos cuando escuchan esto. Se enoja preguntándose cómo pueden liberarlo. Cian dice que Zebair fue liberado por falta de pruebas. Baran no puede controlar sus nervios. Mientras todo esto sucede, ¿por qué no lo sabemos? ¿Qué están haciendo nuestros abogados? Si hubiera sido Kerem, esto no habría sucedido, dice y se emociona. Las damas de la mansión se preocupan mucho y se consuelan unas a otras. Frat inmediatamente les viene a la mente y dicen que deben advertirle. Baran llama a los hombres de la casa a su estudio. Baran también está muy enojado en su estudio. Le pregunta a Hassan si sabe sobre esto. Hassan objeta como siempre y dice, lo juro, no lo sé. Baran echa a Hassan de la habitación. Advierte a Cian y a su padre que aumenten la seguridad. Por otro lado, Selma sigue siguiendo a Harun. El reloj perdido se encuentra en la casa de Selma. Selma le entrega su reloj a Harun frente a los ojos de Yasemin. Se las arregla para enojar a Yasemin. Yasmin está muy impresionada por esto. Mientras tanto, Harun hace planes. Compró un regalo para Yasemin para poder decirle que la amaba. Reservó una mesa para dos. Ensaya solo. Pero no puede reprimir su emoción. En Konak, Dylan tiene mucho miedo de la ira de Baran. Baran expresa esto y calma a Dylan. Él le dice que no debería tener miedo. Baran llega a Cian. Dice que Zebair está fuera. Dice que Frat y Gul deben venir a la mansión. Le dice a Cian que esto es un peligro, que todos debemos estar juntos. Tras la salida de Zebair, Sabia va tras Hassan. Le pregunta qué está planeando Zebair. Hassan dice que no lo sabe. Mientras tanto, Zebair llama a Hassan. Hassan pone el teléfono en ocupado. Sabia pregunta ¿por qué no lo abriste? Número desconocido, responde. Por otro lado, Frat se entera de que Zebair ha salido de prisión. Él vigila toda la noche. A la mañana siguiente le dice a Gul que te enviará a la mansión. Yo también estaré aquí, añade. Gul responde, no te dejaré ni iré a ninguna parte. Frat dice pero Gul ni siquiera le deja hablar. Por otro lado, Baran llega a Dylan. Dylan se despierta. Baran ha estado preparado. Dice que irá a buscar a Frat y Gul. Dylan dice que yo también iré. Mientras tanto, llaman a Baran a través de la puerta. Dice que hay un invitado no invitado. Te está esperando en la puerta. Cuando Baran se acerca a la puerta, Zebair lo está esperando. Zebair, así es como se recibe a un invitado. Todos son bienvenidos como se merecen. Mientras Zebair habla de sus propias reglas, Baran golpea a Zebair en su punto más débil. Baran pregunta, ¿tu padre sabe sobre esto? Luego le dice que no se enoje y le quema la otra mano. Baran dice, ¿qué quieres? Zebair dice que cumpliré mi promesa. Dice que matará a todos sus seres queridos uno por uno. Baran, si un Karabey sufre algún daño, él te encontrará. Él dice, lo haré a mi gusto. Dice que te arrepentirás de haber salido de prisión. Baran les dice a todos que voy a buscar a Frat y Gul. Dylan dice que yo también iré. Harun compró un regalo para Yasmin. Sin embargo, Yasmin, que está muy molesta con el reloj que Selma le dio a Harun, no quiere ir al restaurante. Zebrille y Harun hablan de Yasmin. Creen que Yasmin podría estar enojada por algo. Baran y Dylan partieron. Dylan dice que está muy feliz. Baran dice que sí, trabajaste muy duro. Dice que obtuviste lo que querías. Baran y Dylan llegan a la casa de verano. Vino a llevarse a Frat y Gul. Mientras tanto, Frat intenta persuadir a Gul para que regrese a la mansión. Gul abraza a Dylan tan pronto como la ve. Baran dice que haga las maletas, regresaremos a la mansión. La señora Sabia le dice a Kader que no se preocupe, que regresarán sanos y salvos. Hassan, en cambio, está muy descontento. Cian pregunta si hay alguna novedad.
Hassan se ha convertido en un problema nacional. Kefrat dice. Kudret y Cian salen. Frat rechaza la oferta. Dice que no vendrá. Baran dice que no estamos en condiciones de estar orgullosos. Frat le dice a Gul que regrese a la mansión. No me pasa nada. Tu seguridad es más valiosa para mí. Dylan Frat dice que tú también deberías venir. Rose, tengo un mal presentimiento. Dice que parece que debería quedarme aquí. Frat dice que no te preocupes, criaremos a nuestros hijos. Dice que te lo prometo. Te quiero mucho, Rosa. Yo también te amo, Frat. Suena el teléfono de Baran y dice que el avión de Zebair se dirige al extranjero. Pero añade, no lo vi subir al avión. Gul se despide de Frat. Frat se queda solo en la casa de verano. Kudret y Cian hablan en el jardín. Kudret le pregunta a Cian, ¿aceptarás que Frat venga a la mansión? Cian dice que no quiero que le pase nada. Después de todo, dice él también es un carabey. Tío Ahmed, el perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Significa liberar tu corazón. La ira se pudre por dentro. Quita la alegría de vivir. Así que no oscurezcas tu yo interior. El regalo más valioso que puedes darte a ti mismo es el perdón. Baran, Dylan y Gul regresan a la mansión. Pero Frat dijo que no quería venir. Baran Zebair se fue al extranjero. Dice que esto no me parece nada convincente. Dice que regresará y se llevará a Frat. Esta vez Cian dice que yo también iré. Arun viene a Jasmine. Dice que me preguntaba por ti. ¿Estás preocupado por nada? Dice que viniste en vano. Arun pregunta, ¿hice algo para lastimarte? Jasmine, ¿por qué cambias todos los días? Distribuyes cuentas azules a todos. Dice que no trates con dos chicas al mismo tiempo. Dice que no juegues conmigo. Entonces todo el mundo lo entenderá mal, dice. Arun está sorprendido. Mientras Cian y Baran llegaron a la casa de verano, Frat permaneció en el jardín. Se da cuenta de que Baran ha regresado. Cian también está con él. Él dice gracias, pero no tengo un lugar en esa mansión. Mientras tanto, Zebair ya ha apuntado a Frat. Zebair dice que estoy empezando la temporada de caza. Desafortunadamente, Zebair disparará a Frat. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.